68 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación abatidos en un solo operativo. No en una carretera, no en un laboratorio clandestino, no en un rancho perdido en la sierra. En una boda, en la boda de la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes. La ceremonia privada, que debía ser una celebración familiar, terminó siendo el escenario del golpe más simbólico y más contundente que el Estado mexicano ha dado contra el núcleo familiar del CJNI desde la muerte de su fundador. Y si quieres entender cómo se llegó hasta ese salón de eventos, qué pasó adentro y qué significa lo que ocurrió la madrugada de este sábado 7 de marzo de 2026, quédate porque hay mucho que contar y no todo se ha dicho todavía. La información que recibiste en titulares esta mañana es real, pero está incompleta. El número de 68 no es una cifra sacada de un comunicado genérico. Es el saldo confirmado por peritos de la Fiscalía General de la República en escena, resultado de un enfrentamiento de aproximadamente 45 minutos en el interior y los alrededores de una hacienda fortificada ubicada en la zona poniente de Guadalajara, en los límites donde la ciudad se disuelve en terreno serrano. Un lugar que desde afuera no parecía nada fuera de lo ordinario para quien no supiera lo que estaba ocurriendo adentro. Eso es precisamente lo que hacía ese lugar peligroso. Su apariencia de normalidad era el mejor camuflaje que el cártel podía tener a unos kilómetros de la zona metropolitana más grande de Jalisco. Pero la inteligencia federal lo sabía y llevaba semanas sabiéndolo. Todo empieza semanas antes del operativo. Los equipos de análisis de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevan meses monitoreando patrones de contacto entre mandos medios del CJNG, no conversaciones directas, porque los operativos del cártel hace tiempo que dejaron de hablar con claridad en sus comunicaciones digitales. Lo que los analistas siguen son fragmentos, frecuencias, patrones de contacto entre números que se activan y se desactivan en ciclos cortos. Lo que se llama en inteligencia señal sin mensaje claro, pero con un patrón que a fuerza de repetirse deja de ser ruido y empieza a ser información en las semanas previas al 7 de marzo. Ese patrón cambia de manera notable. Los analistas empiezan a detectar una concentración de actividad en comunicaciones que normalmente están dispersas en estados distintos. Números asociados a mandos regionales del CJNG en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima empiezan a tener contacto frecuente con un número de coordinación ubicado en Guadalajara. No es el tipo de actividad que corresponde a operaciones cotidianas del cártel. Distribución, logística, cobros. Es el tipo de actividad que precede a una reunión de alto nivel. Alguien está convocando a alguien más y el punto de convergencia está en la zona metropolitana de Guadalajara. La geolocalización de las señales empieza a acotar el área con precisión. No es el centro de la ciudad. No es ninguna de las colonias donde el CJNG normalmente tiene presencia operativa reconocida. Las señales apuntan a una zona en el poniente colindante con terreno semirural, donde hay propiedades de alto valor, con acceso restringido que no levantan sospechas inmediatas. Porque en esa franja de Jalisco, los ranchos privados y las haciendas de eventos son parte del paisaje habitual. La diferencia es que esta propiedad en particular tiene algo que los drones de reconocimiento confirman en los días previos al operativo. Tiene infraestructura de seguridad que no corresponde a un lugar de eventos ordinarios, cámaras en perímetros no convencionales, vehículos pesados blindados estacionados en zonas laterales fuera del área visible desde el camino principal y movimiento de personas en horarios que no coinciden con los preparativos de ningún banquete. Lo que la inteligencia empieza a procesar en esos días es que el evento que se está preparando en esa hacienda no es solamente una boda, o más bien sí es una boda, pero la boda es la fachada. La celebración de matrimonio de Liza Michelle Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes y de Rosalinda González Valencia, es real. Los preparativos son reales. Pero el hecho de que ese evento congrega en un solo punto a familiares directos del extinto líder del cártel, a mandos medios leales a distintas facciones y escoltas armados del grupo élite, convierte la ceremonia en algo más. La convierte en el primer gran punto de reunión estratégica del CJNG desde la muerte del Mencho y el primero en el que los operadores que compiten por llenar el vacío de poder tienen la oportunidad de verse cara a cara, tantear lealtades y mover fichas sobre el tablero. Eso es lo que los analistas de inteligencia identifican cuando cruzan los datos de comunicaciones con los perfiles de las personas cuya actividad digital los ha llevado hasta esa hacienda. Entre los asistentes esperados hay operadores vinculados a Juan Carlos Valencia González, conocido como el 3, uno de los mandos que en las semanas posteriores a la muerte del Mencho ha estado moviendo piezas para consolidar una posición de liderazgo dentro de la estructura fragmentada del cártel. No está solo en esa disputa.
pero sí es el nombre que aparece con más frecuencia en los hilos de comunicación interceptados que llevan a este evento. La boda es el pretexto, la reunión es el objetivo y la reunión representa una amenaza concreta de reorganización que el Estado no puede dejar pasar. Los drones de reconocimiento trabajan sobre la propiedad durante 3 noches antes del operativo. Los técnicos de análisis térmico en el centro de mando empiezan a construir un mapa de presencia humana en tiempo real. Lo que ven no es el perfil de una celebración de bodas con invitados ordinarios. El calor corporal concentrado en zonas perimetrales, la distribución de guardianes en puntos elevados del terreno, la presencia de vehículos blindados que en ningún momento se integran al área de estacionamiento principal. Todo eso dibuja el mapa de una hacienda que ha sido militarizada por dentro para el evento. No es solo que haya escoltas armados. Lo que en el mundo del CJNG sería de esperar en cualquier reunión familiar de importancia, es que hay posiciones defensivas conscientes pensadas para responder a una amenaza exterior. Eso confirma que quienes organizaron el evento sabían que reunir en un solo punto a esa cantidad de estructura del cártel implicaba un riesgo y decidieron que valía la pena tomarlo. Omar García Arfuch recibe el informe consolidado en las horas previas al operativo. Clic cada hoja. Hace sus preguntas de siempre. Pide confirmación de los datos de geolocalización. Pide el número estimado de elementos armados dentro del perímetro. Pide el estado de los accesos al terreno y pregunta por los tiempos de respuesta de refuerzos potenciales del cártel desde los puntos de apoyo más cercanos en la zona metropolitana. Con toda esa información sobre la mesa, la decisión no tarda. La ventana de oportunidades es noche, cuando la concentración de mandos dentro de la hacienda está en su punto máximo y la reunión estratégica está activa. Esperar significa darles la oportunidad de dispersarse en cuanto termine el evento. Actuar esa noche significa golpear en el momento de mayor densidad, cuando hay más objetivos en un solo punto y menos posibilidades de que alguien de interés escape antes de que el cerco se cierre. La orden sale por canales encriptados a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a los mandos de la Fuerza de Tarea en Jalisco. Lo que se activa es un despliegue que en menos de 2 horas convierte los alrededores de esa hacienda en un perímetro sin salida. Los helicópteros Black Hawk despegan desde 2 puntos distintos del estado. Vuelan bajo, siguiendo la geografía del terreno para minimizar el tiempo de detección desde las posiciones de vigilancia perimetral que el cártel tiene en carreteras y puntos elevados de la zona poniente. Los convoys terrestres con vehículos ANCA, blindados y camionetas de la Guardia Nacional cierran los caminos de acceso a la propiedad desde 4 direcciones simultáneas. Los drones térmicos que ya llevan días sobre el objetivo siguen transmitiendo en tiempo real al centro de mando, donde Arf y su equipo pueden ver la distribución exacta de personas en el interior de la hacienda en el momento en que el operativo empieza a moverse. Los francotiradores de élite toman posiciones en las elevaciones naturales del terreno que rodea la propiedad antes de que se produzca ningún movimiento visible en el perímetro. Todo ocurre en paralelo, coordinado al segundo, porque cualquier brecha en la sincronización puede costar vidas del lado de las fuerzas del Estado y puede permitir que personas de interés escapen por rutas no cubiertas. La coordinación entre unidades de distintas instituciones que en operativos anteriores todavía estaban aprendiendo a compartir información en tiempo real, aquí funciona con una fluidez que solo se construye con trabajo sostenido. Cuando los helicópteros llegan al punto de descenso y los grupos aeromóviles de fuerzas especiales inician el rappel, los guardianes exteriores de la hacienda ya tienen encima algo para lo que no están preparados, no solo en número, sino en velocidad. El elemento sorpresa no es un detalle secundario en esta doctrina operativa, es la columna vertebral. Cada segundo que transcurre desde la primera detonación de las entradas es un segundo en que la resistencia del cártel tiene menos información sobre cuántos puntos están siendo atacados al mismo tiempo y desde qué direcciones. Las entradas a la propiedad, incluidas las que estaban camufladas como accesos secundarios de servicio, se abren de manera simultánea. Las tropas entran por 6 puntos distintos al mismo tiempo y adentro lo que encuentran no es solo una reunión familiar en medio de un vals de novios. Es una hacienda con 2 realidades funcionando al mismo tiempo. En el área central del salón, la ceremonia estaba avanzada cuando comenzó el operativo, pero en los pasillos laterales, en los cuartos traseros y en las zonas de servicio de la propiedad había otra realidad completamente distinta. Hombres armados con fusiles de alto poder, chalecos tácticos con placas balísticas y posiciones defensivas improvisadas que en segundos se convierten en líneas de fuego activo. El enfrentamiento pasa por 3 fases que los mandos del operativo van a describir con detalle en el informe técnico. La primera es la respuesta inmediata, intensa y desordenada.
Los guardianes y escoltas armados que estaban en posición cuando entran las tropas abren fuego desde múltiples puntos al mismo tiempo, pero sin una línea defensiva coherente, porque la simultaneidad de los puntos de entrada les impide concentrar su respuesta. No saben cuántos están entrando ni por cuántos lados. Lo que tienen enfrente no es un asalto frontal que se puede organizar para repeler. Es una presión que viene de todos lados al mismo tiempo y que no deja ningún pasillo ni ninguna sala libre de amenaza. La segunda fase es el intento de reorganización. Los mandos del cártel que sobreviven los primeros minutos intentan agrupar a sus hombres en los pasillos interiores más angostos de la hacienda, apostando a que en espacios confinados las tropas van a ser más cautelosas para avanzar. Es una apuesta que tiene cierta lógica táctica, pero que subestima la preparación de los grupos que están entrando. Las granadas aturdidoras limpian cada cuarto antes de que entre un elemento. La comunicación entre escuadras es constante y precisa para evitar el fuego cruzado entre propias fuerzas. El espacio cerrado no detiene el avance porque las fuerzas especiales están entrenadas específicamente para ese tipo de entorno. La tercera fase es el colapso, cuando los helicópteros artillados identifican posiciones de fuego en el techo y en los pisos superiores de la hacienda y responden desde arriba con precisión. La resistencia pierde su estructura. Los que intentan escapar por los vehículos blindados estacionados en las zonas laterales encuentran las salidas bloqueadas por los convoys terrestres. Los que buscan el campo abierto por los perímetros del terreno encuentran a los francotiradores en posición. El radio de escape es cero cuando el perímetro está bien construido desde el principio. La única dirección que le queda a quien está dentro es rendirse o seguir peleando hasta el final. Muchos eligieron lo segundo. El intercambio dura aproximadamente 45 minutos. El saldo final del operativo son 68 elementos del CJNG neutralizados, la mayoría durante el enfrentamiento activo, algunos capturados cuando intentaban rendirse o cuando las circunstancias ya no les dejaban otra opción. Y entre los capturados que las autoridades resguardan esa noche para verificación y proceso está Liza Michelle Higuera González, la novia. Sin confirmar su detención formal en las primeras horas, las autoridades la ponen bajo custodia federal mientras se determina su rol en la estructura financiera y operativa del cártel. Porque en el mundo del CJNG los apellidos no son neutrales y la hija del fundador no es una figura decorativa en el organigrama familiar del crimen organizado, independientemente de lo que diga sobre sí misma ante las cámaras. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que los números por sí solos no cuentan la historia completa. Lo que importa es entender qué había dentro de esa hacienda y por qué ese evento existía en los términos en que existió. Así que si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, porque lo que viene en los próximos días sobre este operativo va a requerir contexto que solo vas a encontrar aquí. Cuando los peritos de la Fiscalía General de la República entran al área asegurada para iniciar el proceso de documentación, lo que encuentran no es solo el escenario de un enfrentamiento, es una hacienda que estaba operando como dos cosas al mismo tiempo. Hacia afuera, una celebración de bodas de alto nivel con catering, decoración y todo lo que hace que un evento así parezca exactamente lo que dice ser. Hacia adentro, un nodo de comando temporal del CJNG con una capacidad logística que no improvisa nadie en una noche. El armamento asegurado en la propiedad está en otro nivel comparado con lo que se descomisa en un operativo urbano ordinario. Cientos de fusiles, incluyendo AR-15 con modificaciones para ráfaga automática y AK-47 de distintas procedencias. Lanzagranadas. Granadas de fragmentación almacenadas en cajas en cuartos traseros de la hacienda, alejadas del área de la fiesta, pero accesibles en minutos para quien supiera dónde estaban. Chalecos tácticos con placas balísticas en cantidad suficiente para equipar a varias células simultáneas y rifles Barrett calibre 50, los mismos que se usan para perforar el blindaje de vehículos de transporte y que no aparecen en el inventario de ninguna célula operativa menor. Los vehículos blindados decomisados en el terreno son otra dimensión del operativo. No es una flotilla de camionetas con vidrios polarizados. Son vehículos con blindaje de nivel 4 y 5, con modificaciones que no salen de ningún taller convencional, con sistemas de comunicación instalados en las cabinas y con compartimentos ocultos que los peritos van a tardar horas en documentar. Esos vehículos no llegaron a la boda para trasladar invitados al banquete. Llegaron porque quien los trajo no pensaba quedarse solo a celebrar. Y porque en el mundo del CJN una reunión de mandos y movilidad de respuesta no es una reunión, es una trampa. El efectivo en el área administrativa de la hacienda. Una sala que en apariencia funcionaba como oficina de coordinación del evento,
pero que en los hechos operaba como caja de mando, es contado por los peritos en fajos apilados sobre una mesa y en cajas ordenadas debajo de un escritorio. Las primeras estimaciones lo colocan en cantidades significativas que los propios mandos van a describir en el informe como pagos pendientes a proveedores y transferencias, operativas que iban a realizarse durante el evento, porque eso es lo que se estaba haciendo en esa hacienda, además de intercambiar votos matrimoniales, transferencias de activos, reacomodo de rutas y definición de quién controla qué en la estructura que quedó sin cabeza visible después de la muerte del Mencho. Los documentos encontrados en esa sala de coordinación son el hallazgo que más trabajo va a generar para los analistas de inteligencia en los próximos días. Hay listas de pagos con nombres en clave y montos. Hay esquemas de rutas de distribución de fentanilo que incluyen puntos de cruce fronterizo en estados del norte del país. Hay contactos con prefijos de números de teléfono registrados en Estados Unidos y hay un organigrama provisional trazado a mano sobre hojas que alguien había plastificado que muestra cómo se estaba proponiendo repartir el control territorial del CJNG entre quienes compiten por su afundador. Ese documento en particular no es un artefacto del pasado. Es una propuesta activa que alguien elaboró en las últimas semanas y que llevó a esa reunión para presentarla a los demás mandos y obtener adhesiones. Cruzar ese organigrama con los perfiles de los 68 neutralizados y los capturados es la tarea que los analistas van a tener ocupados durante días, porque ese documento tiene nombres y ese documento estaba siendo discutido con personas reales que estaban físicamente en esa hacienda esa noche. Pero el hallazgo, que tiene consecuencias más inmediatas para la investigación activa, está en una de las habitaciones del ala privada de la hacienda, donde los peritos encuentran 3 teléfonos celulares y 2 computadoras portátiles conectadas a un enrutador de señal satelital. Uno de los teléfonos tiene la pantalla encendida. Los mensajes en la pantalla se interrumpen exactamente en el minuto en que comenzó el operativo. Los últimos mensajes en esa cadena son preguntas urgentes desde un número exterior preguntando por el estado de la reunión. El número exterior no estaba en la hacienda esa noche. Sus coordenadas de geolocalización lo ubican en otro estado del país y ese número aparece en el historial de contactos con una frecuencia que indica que quien lo usa tenía comunicación directa con los organizadores del evento. No era un invitado que mandó un saludo la noche anterior. Era alguien que estaba monitoreando la reunión desde afuera en tiempo real, siguiendo el desarrollo de lo que se estaba discutiendo adentro. Un hilo suelto de jerarquía que se las arregló para mantenerse fuera del alcance cuando llegaron las tropas. Los analistas lo agregan de inmediato a la lista de objetivos prioritarios y el expediente del operativo queda abierto por esa razón específica. A las 8 de la mañana del sábado 7 de marzo de 2026, desde Jalisco, Arfus da la conferencia extraordinaria en la que presenta los resultados del operativo ante medios y autoridades. Su tono es el de siempre, directo, sin dramatismo, con los números sobre la mesa sin adornos. 68 narcotraficantes abatidos, varios capturados para proceso judicial, armamento pesado, vehículos blindados, efectivo, documentos de inteligencia operativa decomisados, 0 bajas del lado del Estado y la frase que los medios reproducen durante el día. No habrá celebraciones ni espacios que sirvan de fachada para el crimen organizado. Cada intento de continuidad será cortado de raíz. Esas palabras no son retórica de tribuna, son la descripción exacta del criterio bajo el cual se tomó la decisión de actuar esa noche en vez de esperar a que el evento terminara. Para entender por qué esa decisión era inevitable, hay que entender qué función tenía ese evento en el mapa del CJNG después de la muerte del Mencho. Cuando el líder fundador de una organización criminal de esa escala muere, la estructura no desaparece de inmediato. Tiene inercia, tiene mandos medios que conocen sus operaciones, tiene redes de distribución que funcionan casi en piloto automático, tiene células regionales que pueden sostener operaciones cotidianas durante semanas sin instrucciones desde arriba. Pero lo que se empieza a erosionarse desde el primer momento es la cohesión, la capacidad de coordinar operaciones grandes, la posibilidad de presentar un frente unificado cuando el Estado aplica presión sostenida. El hospital clandestino en la Sierra de Jalisco, destruido en el operativo del 27 de febrero, era una pieza de la estrategia de supervivencia operativa del cártel. La boda de la hija del Mencho era otra pieza distinta, pero igualmente crítica. Era el espacio donde la estructura fragmentada podía intentar reconstruir la cohesión que había perdido con la muerte de su líder. Era el momento en que los mandos que compiten por el control podían verse cara a cara, medir fuerzas reales, establecer acuerdos o al menos entender quién está dispuesto a qué y en qué términos. Sin ese espacio de reunión, el proceso de reorganización se demora, se fragmenta más. Las facciones tienen que negociar a distancia,
con menos confianza y con más desconfianza mutua, porque nadie puede verificar los compromisos del otro sin verse. Eso es exactamente lo que Harfouche y su equipo estaban impidiendo al actuar esa noche. No solo un enfrentamiento táctico con un saldo de 68 bajas, una interrupción deliberada del proceso de reconstitución del cártel en su momento más vulnerable, cuando necesitaba ese espacio de reunión más que en cualquier otro momento de su historia reciente. La hidra no muere con un solo corte. Eso también lo saben los analistas y lo sabe ARF. Los hilos que quedaron sueltos esta noche abren carpetas que van a generar nuevos operativos en las próximas semanas. El número de teléfonos sin identificar que monitoreaba la reunión desde afuera, las matrículas de vehículos que aparecen en las bicoras de seguridad de la hacienda y que no corresponden a los decomisados en el terreno la noche del operativo. Los pagos a funcionarios locales que aparecen documentados en los archivos contables de la sala de coordinación. Las identidades detrás del organigrama trazado a mano que los peritos encontraron plastificado y las alertas por posibles represalias de células leales al 3 o al jardinero que van a ser rastreadas con los mismos mecanismos que llevaron hasta esta hacienda. Cada hilo lleva a una persona y cada persona lleva a una red. El personal de servicio de la hacienda, cocineros, meseros, personal de logística del evento, está siendo procesado de manera separada con los protocolos que corresponden a personas que no tienen vinculación directa con el cártel. Las primeras declaraciones que los peritos recogen en escena hablan de trabajadores que llegaron a lo que se presentó como un evento privado de alto nivel y que en muchos casos no tenían conciencia plena de lo que estaba ocurriendo en las zonas restringidas de la propiedad. Esos testimonios son relevantes no por lo que pueden decir sobre el operativo en sí, sino por lo que pueden documentar sobre la organización del evento. ¿Quién pagó? ¿Quién coordinó la logística del lado del cártel? ¿Qué instrucciones recibieron sobre qué zonas no debían pisar? ¿Y de parte de quién llegaron esas instrucciones? En una investigación donde los documentos financieros son centrales, los testigos que estuvieron en el lugar se convierten en piezas de contexto que ayudan a interpretar lo que dicen los papeles decomisados. Las comunidades en la zona poniente de Guadalajara colindante con el área del operativo tienen su propio capítulo en esta historia. Durante semanas hubo gente en esa franja de la ciudad que sabía o sospechaba que algo fuera del ordinario estaba ocurriendo en esa propiedad. Los preparativos de un evento de ese nivel no pasan desapercibidos en una zona donde los vecinos conocen el ritmo habitual de cada propiedad. Vehículos que entran y salen en horarios que no corresponden a los de ningún proveedor de banquetes. Personal de seguridad con un perfil que no coincide con el de los guardias de eventos convencionales. Movimientos en la madrugada que no tienen explicación dentro de la lógica de preparar una celebración. El silencio que rodeó todo eso durante semanas no fue espontáneo. Fue mantenido con los mismos mecanismos que el CJNG usa para mantener silencio en cualquier zona donde opera, dinero en algunos casos, miedo a la mayoría. Parte del trabajo de inteligencia que sigue al operativo implica reconstruir esa red de silencio y entender hasta qué punto esa presencia fue tolerada y por quién. El perfil de los 68 neutralizados no es homogéneo. Conforme avanza el proceso de identificación, la composición del grupo que estaba en esa hacienda empieza a revelar algo importante sobre el estado real de la fuerza del CJNG. En este momento hay operativos del grupo élite con expedientes en múltiples fiscalías del país, hombres con historial confirmado en enfrentamientos previos contra fuerzas del Estado, responsables de operaciones que el sistema de justicia no había podido cerrar porque después de cada golpe desaparecían dentro de la estructura de protección del cártel. Pero también hay hombres jóvenes con poco o ningún historial previo. Reclutas recientes incorporados para cubrir las bajas que los operativos de las últimas semanas habían generado en las filas del cártel. Esa mezcla de veteranos experimentados con reclutas sin experiencia real en operativos de resistencia es la misma señal que los analistas comenzaron a ver en el operativo de la Sierra del 27 de febrero. La calidad de la fuerza operativa del CJNG se está degradando. Lo que estaba en esa hacienda era, en muchos sentidos, lo que le quedaba al cártel en ese segmento de su estructura. La dimensión financiera del golpe tardará semanas en calcularse con precisión total, pero las primeras estimaciones dan una idea de la escala real. El armamento decomisado con los Barrett calibre 50 incluidos representa una inversión considerable que sale del circuito operativo del cártel esta noche y que no se repone con una sola transacción. Los vehículos blindados con sus modificaciones especializadas tienen un costo que ningún concesionario convencional podría justificar. El efectivo contado en esa sala de coordinación representa pagos y transferencias que iban a realizarse y que ahora no van a ocurrir. Y los documentos con rutas de distribución de fentanilo y contactos transfronterizos representan inteligencia operativa que, al quedar en manos del Estado,
Obliga al cártel a reestructurar rutas y contactos que llevaban meses construyendo con cuidado. Eso no se hace en una semana, no se hace sin costos operativos y no se hace sin errores que generan nuevas vulnerabilidades que la inteligencia federal va a estar esperando. Si quieres seguir recibiendo análisis como este cada vez que ocurren, te pido que te suscribas ahora si todavía no lo has hecho y que actives la notificación. Porque lo que viene después de esta noche en Jalisco no es el final de la historia, es el comienzo de la fase más volátil del proceso de fragmentación del CJNG. Y esa fase la vamos a seguir aquí con detalle y sin adornos. Como siempre, 68 hombres del CJNG en un solo punto, el núcleo familiar del extinto líder bajo custodia federal, los documentos que describían el futuro del cártel en manos del Estado y el proceso de reorganización que esa boda debía catalizar, interrumpido en el momento en que más lo necesitaban y en el lugar que habían elegido para que fuera indetectable. La pregunta que queda sobre la mesa no es si el CJNG puede sobrevivir este golpe de manera aislada. Es si puede sobrevivir la velocidad y la consistencia a la que el Estado está golpeando en este momento, sin darle tiempo de respirar entre un operativo y el siguiente, atacando cada vez que intenta reagruparse y cada vez que intenta construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que ha perdido. Los próximos días van a empezar a responder esa pregunta y lo que vaya ocurriendo con toda la complejidad que tiene, lo vamos a seguir contando aquí. Amén.